3. Querida promoción, muy buenos días ya. Hemos avanzado en las cosas de asistencia, hemos conversado en su asistencia, su participación. Ahora vamos de lleno al tema que nos trae el curso de PCC, ¿ya? Entonces, miren, en esta unidad hemos tenido con estas 3 clases. Hemos visto primero la Constitución Política del Perú, la que nos rige, la de 1993, mandada a hacer por el entonces dictador Alberto Fujimori, y posteriormente hemos visto cómo funciona el sistema democrático en el Perú, con todo lo que ella tiene y qué tipo de democracia supuestamente hay en el Perú. Ahora, viendo ya que vivimos de esa manera, vamos a conocer un poco las características del Estado peruano, cómo está estructurado el país en cuanto a gobierno, a legislación y en términos políticos, ¿ya? Vamos entonces primero a ver un poquito, ¿dónde está? Uy, me equivoqué. Me equivoqué. Vamos a ver el PPT, porque les he puesto el de cuarto en vez de poner el de quinto. Vamos a ver entonces las características del Estado peruano en nuestro PPT. Muy bien. Se dice que toda sociedad se organiza de manera política, jurídica y administrativa, ¿eh? Todo eso para que el país funcione bien y para que a todos llegue la distribución de la riqueza, la distribución de lo que el gobierno o el Estado recibe, para que todos recibamos los bienes que el gobierno distribuye y así estemos todos viviendo de manera saludable, óptima y buena, es decir, para buscar el bien común, ¿ya? Para eso la nación, a través del tiempo, se ha formado en un tipo de, ¿cómo se puede decir? En un tipo de gobernación del país, una forma de gobierno con el que se va a identificar mejor, es decir, una forma de regir los destinos del pueblo. Entonces, a partir de ello, el Perú ha ido adquiriendo, ¿no?, esta estructura de gobierno que lo ha caracterizado hasta hoy. La primera característica es ser una república democrática, social, soberana y descentralizada. Esto quiere decir mucho. El país es una república, primero república, ¿no?, una nación, ¿ya?, con características propias de una república, que es el concepto propio que significa gobierno popular, una república, donde el pueblo elige sus propios gobernantes, ¿no? Democrática porque se hace a través de una decisión electoral. Social porque está organizada de tal manera que adquiere una soberanía, adquiere una representación. Luego está descentralizada porque el tipo de gobierno le va a permitir llegar a todos los ámbitos estructurales o sociales que tenga la república o el país o la nación. ¿De acuerdo? Entonces, perdón. Parece que aquí no hemos copiado. El concepto de Estado, entonces. ¿Cómo llegamos a este conocimiento de que el país, una vez estructurado de esta manera, se convierte en una estructura política, jurídica, con estamentos propios y bien estructurados, de manera política y de manera legal? El mundo entero conoce cuál es el Estado peruano, por donde limita al sur, al norte, al centro, al sur. Es decir, jurídicamente está establecido el Estado peruano, está establecida la República de Perú. El mundo entero conoce y acepta
al país como tal y los límites que éste tiene con otros países. ¿De acuerdo? Por eso el Perú tiene su organización, tanto jurídica y política. ¿Ya? Sus elementos son la población, por ejemplo, hoy somos casi 32 millones de habitantes, el territorio con el norte con el Ecuador, con el sur con Chile y con Bolivia, por el este con el Brasil y, ¿por qué no?, con Colombia y más arriba, y por el sur con el Mar de Grau, con las 200 millas marinas, ¿no? El sistema jurídico, el Perú tiene un reconocimiento tal que quedan establecidos estos parámetros, quedan establecidos su reconocimiento como país, la bandera de su país, los ciudadanos de su país, ¿no? Todas esas cosas quedan estructuradas. Por eso el concepto de Estado se va a denominar así: organización jurídica y política de la nación peruana. Los elementos que la constituyen son la población, el territorio y el sistema jurídico. ¿Ya? Ya hemos visto allí cuáles son los elementos que la constituyen: la población, el territorio y el sistema jurídico. ¿Ya? La estructura del Estado. Aquí se denomina así: Estado. Es una nación jurídicamente organizada. Tiene tres elementos: la población, el territorio y su poder. Tiene una estructura propia y tiene unas características. Primero, es un país democrático, es un país soberano, siendo democrático es un Estado social, independiente, no depende de nadie. Ejemplo, como por decir Costa Rica. Costa Rica aparentemente es, o Puerto Rico, perdón, sí, Costa Rica también, es un país independiente. Sin embargo, depende política y jurisdiccionalmente de los Estados Unidos, porque cuando hay elecciones en los Estados Unidos, la gente de Puerto Rico también tiene un representante. Por más que posteriormente tenga un presidente y toda esa cosa, pero es colonia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es diferente a ser un país independiente, no es del todo independiente, ¿no? Lo que es el Perú, sí, es soberano, es independiente, es democrático y social, ¿ya? Ahí están las características. Es democrática por tal razón, porque el poder reside en el pueblo, ¿no? Demos kratos, ¿se acuerdan? Poder del pueblo, que elige a sus representantes. Y es social porque en esa sociedad priman los principios de solidaridad y del bien común. Es independiente y soberana porque la autoridad emana de su gobierno con absoluta autonomía, ¿ya? Es unitario, representativo y descentralizado. ¿Por qué? Porque Perú solo hay uno, ¿verdad? Como república. El estado de Perú, ¿ya?, o la ciudad de Perú, que está en Illinois, en Estados Unidos, no tiene nada que ver con el Perú, por si acaso, ¿ya? Solamente ese pueblo se llama Perú, nada más, ¿ya? Pero como gobierno, el Perú es uno, único y unitario. Es representativo porque es elegido a través de representantes, y es descentralizado porque su gestión gubernativa alcanza a todo su territorio, ¿ya? Por eso es representativo, porque ya se eligen, ¿no? Es descentralizado, ahorita la explicación, o sea, más fácil ya no le puedo dar, ¿de acuerdo? Los elementos del Estado se manifiestan de este modo. A ver, vamos a ver. Déjenme. Ay, 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 un error aquí. Un pequeño lapsus. Bien, nos hemos quedado. Está fallando el internet. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿ya? Vamos a ver ahora los elementos que constituyen el Perú. Como país soberano, moderno, democrático, el Perú tiene algunos elementos importantes a revisar. Primero, el espacio geográfico. O sea, el Perú, chicos, no es solamente el territorio,
que mide 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. No solamente es el territorio, es el espacio, ¿ya? El espacio mide lo mismo, de tal manera que por eso, cuando un avión de cualquier otro país quiere cruzar territorio peruano, tiene que pedir permiso. Por eso hay un aeropuerto internacional que se comunica. Cualquier aparato volador, así sea un ovni, tiene que pedir permiso al Estado peruano para cruzar sus fronteras aéreas. Así como también tenemos, y aquí falta eso, aunque sí está establecido, los límites territoriales respecto de, perdón, el mar territorial, es lo que quise decir, de 200 millas marinas, de norte a sur y de horizonte, ¿no? De la orilla, desde la costa hacia el horizonte. El mar peruano limita también ese mismo espacio, ese mismo territorio, de norte a sur, pero con la diferencia de que el horizonte hacia adentro son 200 millas marinas. Hasta allí es el territorio peruano. O sea, el territorio peruano no es solamente costa, sierra y selva, sino también costa, sierra, selva y mar, hasta las 200 millas marinas al horizonte del mar, ¿ya? Entonces, todo ese espacio geográfico o la superficie terrestre en el cual el Estado ejerce su poder y su autoridad. Este espacio se encuentra delimitado por las fronteras que separan la zona de jurisdicción entre los estados vecinos, que son soberanos también. El espacio sobre el cual un estado ejerce su autoridad comprende el suelo, ¿ya? Porque esto voy a preguntar en el examen, ¿ya? El territorio o la jurisdicción territorial entre los estados soberanos supone el espacio sobre el cual un estado ejerce su autoridad, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial. O sea, si alguien quiere pasar inclusive haciendo un túnel subterráneo desde Brasil hasta el Océano Pacífico, no puede, porque también el subsuelo es parte del territorio peruano. ¿Entendido hasta aquí, chicos? Chicos, ¿están en clase? A ver, déjenme verlos. Si están en clase, ¿por qué no me contestan? A ver, Silva Guillén, ¿estás en clase? Aquí hay una respuesta. Ramón me dice que sí está en clases. Cáceres Primo, ¿estás en clases? Que hay muchos que están guardando silencio. A ver, por lo que los veo en cámara, Asensio sí está en clases. Ramón está en clases. Fernández está en clases. El resto no contesta. No se oye, padre. Pierina, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Asmat, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, todo bien. Muy bien, Asmat. Vamos a ver a otra persona que tiene la cámara apagada. Ruiz Solórzano, Juliet, ¿todo está bien? ¿Entendido hasta aquí? Juliet. Muy bien, Juliet está contestando por el chat. Parece que no hay micrófonos. Quispe, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Gamarra. Todo claro, profesor, ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, continuemos. La población.
¿A qué le llamamos población? Al conjunto de personas que habitan el territorio del Estado y que aceptan la autoridad, ¿no?, de ese país, de ese Estado. Estas personas pueden ser nacionales o extranjeras. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esta época? ¿Quiénes son parte de la población en el Estado peruano? Hay un país, hay una población extranjera que habita en nuestro país y que está sujeta a la autoridad del Estado peruano. ¿Cuáles son esos habitantes extranjeros que habitan en el Perú? Los caray, a quinto año se le apagaron los micros. Ya, pero hay un país que el Perú los ha recibido. ¿Cómo se llaman esos emigrantes? ¿Cómo se llaman esos refugiados? ¿De qué país son? En su mayoría. Muy bien, Asensio. A los hermanos venezolanos se les ha recibido aquí, aunque en muy poca proporción hay cubanos y haitianos. También hay argentinos, pero en minoría. Inclusive hay un par de chilenos que viven en el Perú, ¿no? Pero nada más, pero en su mayoría son venezolanos. Todos ellos están, al vivir en el Estado peruano, aceptando las leyes de las autoridades que emanan de este país. Por eso se llama a la población a ese conjunto de personas que habitan el territorio del Estado, ¿no?, y que aceptan la autoridad del Estado. Estas personas pueden ser nacionales o extranjeras. Al respecto, la actual Constitución en su artículo 52 dice: son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República, pero también los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. No dice en cuanto nacen, por si acaso, ¿eh? Puede Bernabé estar en la China y se casa con un chino, ¿no?, y nace su hijo en la China, pero por ser ella peruana, desde que nace, sabiendo que el niño debe tener todavía minoría de edad, es decir, entre los 7 y los 17 años, porque la ciudadanía se adquiere a partir de los 18. O sea, tienes tiempo de demostrar que puedes ser peruano desde que nace hasta los final de los 17 años, o antes de que cumpla 18, pues, ¿no? Porque ya mayor de edad ya es bien difícil, porque hay que seguir todo un proceso legal y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, el artículo 52 de la Carta Magna de la Constitución dice: son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República, pero también son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. ¿Ah? ¿A qué se le llama gobierno? ¿Por qué decimos el gobierno peruano? ¿No? El gobierno es la forma como se organiza jurídicamente el Estado para poder ordenar, mandar y ejecutar, procurando el bienestar de la población. El gobierno se ejerce a través de los poderes del Estado, ¿de acuerdo? Una cosa es la estructura del Estado y otra es la forma en que se gobierna este Estado. A esa gestión se le llama gobierno, a la forma organizada jurídicamente para gobernar. ¿Entienden la diferencia? A ver. A ver, ¿quién dice sí? ¿Quién dice no? Porque eso voy a ir en el examen. Sepan que esta es la última clase de esta 9ª unidad y el 29 comienzan los exámenes, ¿ya? Diferencien entre lo que es la población, entre lo que es el territorio y lo que es un estado, con sus características, ¿ya?
La nación, el Estado entonces es esa nación jurídicamente organizada, mientras que el gobierno es la forma en que se gobierna el país, ¿no? A quien se le da, primero, a través de libre elección, se le da los poderes del Estado para que se formen como gobierno, ¿no? El gobierno de Alberto Fujimori, el gobierno de Pedro Castillo, son gestiones. Por eso, al señor Pedro Castillo, el Congreso de la República le está diciendo, a ver, compadrito, ven tú acá y explícanos cuál es tu plan de gobierno, es decir, cómo vas a mandar, ordenar, ejecutar los proyectos que tienes para el que el pueblo peruano esté tranquilo, ¿no? Mira que nosotros, para que tú seas gobierno, en el Estado peruano te hemos elegido, ¿ya? Y te hemos dado unas facultades, ¿no? Para que tú puedas gobernar democráticamente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cosa es la organización jurídica? Es ese conjunto de leyes que organizan la vida de la colectividad, es decir, de la nación, ¿no? Y la madre de toda esa organización jurídica es la Constitución, o como le llaman, la ley fundamental, ¿ah? De ella emanarán todas las leyes que van a servir de reglamento de menor a mayor jerarquía para poder vivir como país en sociedad. Este país y todo gobierno tiene soberanía. Se ejerce el poder dentro de este territorio. El presidente Pedro Castillo no puede gobernar en Ecuador y desde aquí no puede llegar hasta Chile. Eso se hacía en el Tahuantinsuyo, ahora ya no, ¿verdad? Que la soberanía solamente se ejerce dentro de un determinado territorio, sin aceptar subordinación de otros, como ya les dije, el caso de Puerto Rico, de Costa Rica, que son países dependientes de los United States, ¿no? Ahí tienen la estructura que hemos dado a conocer. Ese es el orden en que están distribuidas las partes o funciones denominadas poderes del Estado. Nuestra Constitución reconoce 3 poderes, a saber, el poder legislativo, es el que aprueba las leyes o las normas que van a regir el desenvolvimiento de la nación. El poder ejecutivo es el que aprueba, el que ejecuta las leyes, ¿ah? El que hace y construye las leyes, ¿ya? Y le da autoridad a y las resoluciones del Poder Judicial. Los acepta como por parte de un proceso legal para que aprendamos a vivir en orden y en paz. Esta, a su vez, proporciona los servicios que la sociedad requiere para justamente aprender a vivir en sociedad. Y finalmente, el Poder Judicial administra la justicia, resolviendo los conflictos de derecho y determinando las violaciones del orden social a través de las leyes. Por eso, el Poder Judicial es el que va a administrar con las leyes que el Poder Ejecutivo ha aprobado, ¿no? El Legislativo las genera, el Ejecutivo las aprueba y el Judicial administra la parte legal del país con esas leyes. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todos en silencio? Todos de acuerdo, muy bien. Sigamos. Vamos ahora, y tal vez así a grosso modo ya les voy a explicar cómo funciona cada uno de estos 3 poderes, ¿ya? El poder legislativo está compuesto por el Congreso, ahí están sus funciones, y ustedes por favor pasan por ahí, le dan una breve leída a este poder legislativo que está compuesto por el Congreso de la República. El poder ejecutivo, ¿ya?, está al mando del presidente de la República, ¿ya?, y a través de él, pues todo lo que le corresponde cumplir de acuerdo a las normas
legislativas que le otorga el pueblo desde las leyes. ¿Ya? Ahí tienen ustedes. Muchísimas gracias y a estudiar a partir de ahora porque el día 29 son los exámenes. Hasta aquí la grabación.